Bienvenidos a todos a su franja favorita, a su podcast de la semana. Bueno, otra vez nos acompañan sus anfitrionas fieles y de confianza. Hola, hola chicos, chicas, señores y señoras, ¿cómo me les va? Les mandamos un fuerte abrazo en el momento en el que te encuentres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Nay? ¿Qué tal tu semana? Bueno, mi semana ha estado bastante interesante, he tenido bastante trabajo, estamos desarrollando un proyecto colectivo, entonces pues me tiene muy entusiasmada. Más adelante les contaremos como el chisme a detalle, pero pues ahí está como en funcionamiento. ¿Y el tuyo, Laura, cómo ha estado? Bastante agitado y caluroso. Hoy regresé a la casa empapada en sudor, con mucha calor, pero feliz porque hemos estado trabajando fuertemente, así como dijo Nani. Bueno, y antes de empezar este nuevo programa, recomendarles un autor que algunos conocerán, para otros es nuevo, se llama Facundo Cabral. Me encanta, bueno, ya tengo tiempecito de estar escuchándolo, pero todas las mañanas me pongo a escuchar una canción que me encanta de él. Y la frase de la canción de él se llama Hoy es un nuevo día, y dice: siempre hay un nuevo día, y esto quiere decir que siempre podemos empezar de nuevo. Me encanta cuando dice eso, porque me da como esa fuerza de vuelvo a nacer todos los días. Entonces me encanta. Ahí les dejo ahí como la inquietud para que busquen. Bueno, pero eso es como una metáfora y es muy linda. El volver a vivir cada día, o sea, cada día tiene una nueva oportunidad, entonces hay que levantarse y ser agradecido con todas las situaciones que estemos pasando. Exactamente. Bueno, y me gustaría que Laura hoy nos presente el título de nuestro nuevo programa, pero antes de eso, antes de que se me olvide, y es lo más importante y siempre hemos dicho, es: no crean nada de lo que decimos aquí, comprueben por ustedes mismos, vivan la experiencia y permítanse explorar a ver si estos conceptos son aplicables para mí, no son aplicables, es real, es mentira. Entonces pongan todo en cuestionamiento. Me encanta cuando se cuestionan todo. Hay que ser científicos. Por ahí leí una frase que decía que hay que ser científicos, y el ser científico es no creer de todo lo que te digan, sino que lo pruebas mediante la experiencia. Entonces vamos a ser todos científicos. Bueno, y en el día de hoy, el título de este cuarto episodio se llama Más allá de lo físico, reconectando con la dimensión espiritual. Entonces, hoy vamos a continuar un poco con el tema pues que estábamos tratando en el episodio pasado. Si no has escuchado el episodio pasado, pues pon pausa en este y ves, escúchalo y regresas aquí para que puedas saber por dónde vamos. Sí, para que le cojas el hilo. Bueno, a mí me encantó mucho el título, porque cuando hablamos de lo espiritual siempre echamos de lado lo tangible, lo que es lo material, lo que se puede tocar. Hay algo muy cierto e importante antes de empezar todo este proceso de espiritualidad pues a nivel personal, y era que uno de nuestros autores, Vilaseca, decía que uno debe reconocer la propia ignorancia para poder crecer, y es algo muy cierto. Cuando tú reconoces que no tienes que el conocimiento que tienes es cuestionable, porque en otro autor que también leíamos decía que todo en principio es una mentira. Entonces realmente mostrarnos vulnerables ante la falta de conocimiento de ciertas cosas nos permite evolucionar y crecer. Y algo muy cierto es que cuando emprendemos este camino de la espiritualidad, nuestra filosofía de vida debe ser la humildad. Debemos recibir todas las cosas de manera humilde, no como un señalamiento, porque a veces caemos en el error por creer saber, porque nos engañamos creyendo saber. Empezamos a impartir el conocimiento de manera egoica, o lo recibimos de manera egoica, y es muy importante pues empezar a practicar la humildad, reconocernos. Hay un libro, bueno, después hablaremos de eso, pero decía que aunque te sintieras el más grande o el más sabio, siempre percíbete como el más pequeño, el que menos sabes, y eso es como ese concepto muy bonito de la humildad. Entonces
Cuando empezamos a hablar de lo espiritual, en la primera parte es renunciar al ego y aceptar tu parte humana, aceptar que eres un ser único y que, o sea, podemos estar seguros de eso, sí, de que no sabemos nada. Hay que renunciar al ego. Exacto, entonces el primer paso para poder volver a reconectarnos con nuestro ser esencial o con nuestra parte, nuestra dimensión espiritual, es mediante la humildad. Y la humildad no desde el punto de vista, pues obviamente, porque como todo lo cambiamos o lo tomamos de manera literal, vemos que el ser humilde es, utilizamos la palabra para referirse de personas que están en una condición social, económica un poco fragilada, pero la humildad viene desde nuestros valores, desde la esencia. Entonces, cuando adquirimos conocimiento es para poder transformar nuestro ser y no que la otra persona pues cambiarle su forma de pensar, simplemente el compartir. Y era lo que hablábamos acerca del poder del amor. El amor no es un amor posesivo, que es el que han intentado vendernos y programarnos desde nuestro nacimiento, sino es un amor transformador. El amor no busca poseer al otro, hablando en todas las áreas de la vida, un padre hacia un hijo, un amigo o hacia una pareja. Entonces, el primer paso para volver a conectar con nuestra esencia es la humildad. Entonces, bueno, más adelante o en los próximos podcasts vamos a profundizar más acerca de los valores mediante el alma. Entonces, súper interesante. Me gustó mucho ese punto, pero luego lo profundizamos. Luego de ver como que la humildad es esa parte o una filosofía de vida, nos ayuda a comprender a las demás personas y a comprendernos a nosotros mismos para poder vivir desde esa base, desde la base de la sabiduría, que pues obviamente para saber ser sabios hay que ser humildes. Bueno, y que hay algo muy cierto, y es que cuando tienes ese verdadero encuentro contigo mismo, porque a veces creemos falsamente conocernos, pero no es en realidad así, y eso lo habíamos como tocado en anteriores temas, era que cuando tú te conoces a ti mismo es como volver a nacer, porque te reencuentras con ese ser que no estaba, que no actuaba. Es más, a veces uno hace como esos altos en la vida y nos permiten como reencontrarnos y reconectarse. Es más, muchas veces, y me pasa en mi ejercicio profesional, siempre hago la pregunta, bueno, ¿y qué quieres tú? Y siempre surge el no sé, o le pregunto si te has escuchado alguna vez, y parece algo como, pues, trivial en el sentido de que uno convive con uno mismo, como no se va a escuchar, pero sí, es un ejercicio que poco se hace. Entonces, cuando hablamos en algunos autores de la espiritualidad, para algunos autores la espiritualidad es el despertar de la conciencia, el reconocer, el ser, el poder entenderte a ti desde tu parte espiritual, no desde la parte material. Entonces, hay unas enseñanzas muy, muy bonitas y me gustan mucho, sobre todo cuando dices que tú le preguntas a alguien, la persona que responde que está buscando no sentir que perturben su tranquilidad, siempre lo proyectamos hacia afuera, siempre creemos que hay entes externos que pueden perturbar, robarnos. Y bueno, yo hace poco entendí que nadie te puede robar lo que por derecho te pertenece, o sea, y que yo también tengo esa responsabilidad conmigo mismo. Cuando tú puedes reconocer que solamente tú eres el único que puedes perturbar tu tranquilidad, tú mismo eres el que puedes robarte la libertad, entonces empiezas a trabajar internamente, y ahí estamos hablando de esa conexión con la parte espiritual, porque es que la tranquilidad, la paz y todo lo que tiene que ver, que nos permiten llegar como un momento cumbre de conciencia, eso solamente lo puedes hacer contigo mismo. Entonces, bueno, hay un libro muy interesante pues que habla sobre esos principios. Bueno, no vamos a entrar en detalle, después lo haremos, pero es un principio que habla el Kybalion, que es un libro egipcio, ¿cierto?
Sí, en el principio egipcio, y hablaba de los principios universales, y hablaba que como es arriba, es abajo. Y tomándolo un poquito más amplio, decía como es adentro, es afuera. Entonces sí, realmente cuando todo está perturbado adentro, todo está perturbado afuera. Cuando todo está en tranquilidad adentro, todo está en tranquilidad afuera. Sí, porque nada te perturba. Entonces podemos concluir que la segunda parte para poder tener esa reconexión con mi esencia, con mi ser esencial, es a través de la introspección. La reflexión de ciertas cosas, por qué algo me perturba, por qué tomé tal reacción o por qué me molesté con tal situación, y comenzar a tener ese momento de reflexión conmigo mismo antes de ir, pues obviamente con un amigo, pero primero, o sea, es importante obviamente estar en conexión con los demás, pero primero sentarme y comenzar a observarme, el reconocerme a mí mismo y saber por qué actúo de cierta forma ante ciertas situaciones, comprenderme, más no culparme, porque muchas veces lo que hacemos es que no nos sentamos a escucharnos, sino que venimos y nos decimos palabras como que tú eres necio, te pasa esto porque por no estar pendiente, eres un tonto. Nosotros mismos nos comenzamos a hablar, pero no nos escuchamos. Entonces más bien es sentarnos y observarnos desde una mirada mucho más objetiva, no subjetiva, porque es casi lo que estaba diciendo prácticamente, que es culparnos, pero de manera objetiva, o sea, neutral. Bueno, tal vez reaccioné de esta forma porque, bueno, suelo ser evasivo ante ciertas situaciones, y como no las digo, entonces me las callo, entonces me molesto porque no las dije. Entonces es importante este punto. Entonces viene siendo la de la introspección. Entonces la primera era la humildad y la segunda la introspección. Exactamente, recorrer ese camino del autoconocimiento es el principio desde el camino espiritual, porque hay algo muy interesante, y yo creo que ahí sí podemos, cada una vamos a dar nuestro punto de vista, cómo lo hemos vivido, pero el camino de la espiritualidad es completamente único. O sea, tú debes vivir tu propia experiencia con lo que tiene que ver con la espiritualidad. Cuando el conocimiento, cuando tú vas, es como cuando alguien te dice, bueno, a mí me pasaba de niña, que yo veía que en mi familia son bastante, son alegres, les gusta mucho la fiesta, y me parecía muy curioso cuando niña que veía que tomaban la cerveza como agua, y yo decía, uy, eso tiene que ser muy dulce, debe ser rico, debe ser algo, porque pues me daba la curiosidad. Y cuando probé mi primera cerveza, que tenía 15 años, 16 más o menos, me pareció horrible. O sea, yo dije, qué cosa tan fea, qué cosa tan amarga, o sea, porque a la gente le gusta eso, porque en mi caso, o sea, no entendía. Bueno, y después experimenté lo del guayabo y todo lo que viene. Eso, yo no sé si las has pasado varias, pero a mí me pasó. O sea, yo no quedé pegada con el alcohol. Bueno, pues ya uno le va cogiendo, a través de los años todo va por etapas, pero para mí eso fue horroroso, no me gustó. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque así se vive la experiencia espiritual. O sea, todo lo que es en nuestra vida es una comprobación de los hechos. Hay gente, por ejemplo, que va a la iglesia y se da cuenta que lo suyo no es la iglesia. Bueno, yo particularmente no soy practicante de ninguna religión, pero eso no tiene nada que ver con que yo no soy un ser espiritual. Claro que lo soy, completamente me siento conectada a nivel espiritual, pero es como ir probando, ensayando, porque creo que fueron de las primeras cosas cuando empezamos esta temporada. Experimenta tu camino. Hay gente que ha experimentado la espiritualidad haciendo viajes de yagé, ayahuasca. Hay gente que lo ha hecho Psicodélicas o sintéticas. Sí, o sea, todo ha sido como que cada quien recorre. Por eso les digo, o sea, no tiene que ser igual para todos. Para todos no tiene que ser igual. Pero hay algo muy importante, bueno, y no sé, Laura, ¿tú qué dices con ese tema de experimentar? Pues obviamente el experimentar también tiene que tener, pues en el momento en el que estamos, bueno, y obviamente a la edad en la que estamos, porque nadie probó el alcohol cuando era niña, y obviamente uno niño, pues eso no son cosas gratificantes para uno. Diciendo que ahora te parece que es dulce la cerveza. No, ahora me parece deliciosa. A veces digo como que huele a cerveza. Entonces ya obviamente hay una aceptación, pero sí
digamos que la experiencia tiene que ver mucho con el estado en el que nos encontramos, porque no podemos estar experimentando algo que tu ser, sí, desde lo que tú llevas dentro no le motiva. O sea, todo tiene que estar en camino con lo que a ti te motiva y lo que te interesa, pero eso no quiere decir que porque tú no lo hagas tengas que juzgar o criticar al que lo está haciendo, o simplemente, por eso te decía, observa. Si esa persona está viviendo algo, tú no tienes por qué vivirlo también, simplemente observas la situación y sacas un aprendizaje, pero sin juzgar al otro, porque cada quien vive su experiencia y su aprendizaje, y no podemos ser piedra de tropiezo para absolutamente nadie. Bueno, y algo que sí, bueno, fíjense, de pronto les quiero compartir un poquito de mi vida. Y bueno, mi madre y mi padre que me escucharán sabrán que yo no fui una niña muy fácil, nunca fui una adolescente tampoco fácil. ¿En qué sentido? A nivel de asistir. Pues estoy hablando de tema religioso como tal. Nunca me gustó asistir a iglesias, no me sentí cómodo. Mi mamá es practicante, mi papá también es practicante, ellos tienen sus religiones, pero yo nunca me sentí cómoda, no fue algo que me gustaba, no me llamaba la atención, estaba como enfocada en otras cosas. En fin, fui recorriendo el camino de mi vida como me iba pautando las cosas, y solamente hasta ahora, a mis 33 años, me he dado cuenta de lo importante y lo vital que es para mí el tema espiritual. Ahora, en estos momentos, tengo ya unos dos años de estar recorriendo este camino, leyendo a mi manera, a mi estilo, porque lo vivo a mi manera, a mi estilo, y ha sido muy bonito, muy gratificante encontrarme conmigo misma, y a veces entro en esa fase de dormida despierta. Yo soy muy de coger todo de chiste, de folclore, pero sí voy como aprendiendo a ponerme autocontrol, como dice Laura. O sea, al final vivir la experiencia tampoco quiere decir que vivas en un desenfreno, que te pierdas a ti mismo. O sea, la idea es encontrarte, no perderte más. Entonces, a veces solemos distraernos con cosas. Por ejemplo, bueno, en el tema del consumismo, a veces nos sentamos, no sé si les ha pasado mucho, pero a veces hay gente que no sabe estar quieta un momento, no aprecia la quietud, no aprecia el silencio, no aprecia la soledad, y esos momentos son enteramente valiosos, porque es un momento especial que paso conmigo mismo, es un momento donde me puedo conocer, donde me puedo encontrar. Entonces hay gente que, bueno, no sé, en pandemia me pasó mucho, que entré en esa fase de que veía cosas por internet hasta sin sentido, y según yo las necesitaba, y la emoción lo tenía 2-3 días y después ahí terminaba tirado. Y ahora, bueno, ahora porque estamos ya, pues afortunadamente pasamos este tema de la pandemia, pero ahora la gente como que quiere salir, comer, las citas, o sea, siempre buscamos una manera de no estar con nosotros mismos, de no conocernos, de no explorar esa parte que es, bueno, para mí ha sido muy gratificante, me ha traído muchas cosas importantes, y bueno, me ha enfocado. Para ser honesta, a nivel profesional, esta parte espiritual a mí me ha enfocado. No vayan a creer que es que ahora ando en la consulta haciendo prédicas, porque no es que ande haciendo eso, sino es más bien mi propósito, que he decidido encaminarlo, mi objetivo de vida, a trabajar en pro de mis talentos. Entonces, eso es algo muy importante. Hubo un concepto que estábamos leyendo, que desarrolló precisamente un caleño aquí en Colombia, orgulloso de nuestro talento colombiano, que hablaba sobre la aceptología. Ahí, pues, si los que quieran investigar, es muy interesante, la verdad. Pero vamos a tocarlo como muy someramente. Sí, abajito les dejamos el nombre del autor, porque en este momento no recuerdo el nombre. Entonces ahorita se los escribimos para que ustedes también puedan investigar, y si les llama pues la atención, buscarlo. Pues la aceptología es la ciencia que estudia, o bueno, lo que decía la descripción, era que se hizo para las personas que se sentían saturadas del sufrimiento. Donde la persona pues obviamente tiene que tener una mente abierta hacia lo nuevo y desconocido, pero obviamente, como veníamos siempre, el lema de nuestro podcast es: no te creas todo lo que escuchas, sino que cuestiona. Y eso mismo pues invita la aceptología. O sea,
Cuestiona cada cosa de la que te presentan, pero no cuestionándolo como nos enseña, como que, ay, eso es mentira, que no, sino viviéndolo. O sea, bueno, voy a intentar qué es lo que dicen, voy a probarlo, ¿sí? No un cuestionamiento de manera egoica, sino más bien humilde. Por eso el punto importante de la humildad. Bueno, y Laura la verdad fue la que me enganchó con eso, porque leyó un pequeño párrafo que en síntesis decía: todos tenemos lo necesario para ser felices, muy pocas personas saben ser felices con lo que tienen. Y a mí eso me encantó y me ha impactado de manera maravillosa, porque al final es como, no sé si les ha pasado, pero es como tú vives tu vida a un ritmo o bajo una creencia o una filosofía o un pensamiento, y de repente alguien lo lee y es real. O sea, sí decía, oye, es cierto, todos tenemos lo necesario para ser felices. Por eso creo que hubo una parte en el podcast que decías qué es lo que realmente tú necesitas, cuando te cuestionas qué es lo que yo realmente necesito. Entonces me gustó mucho eso, porque uno puede aprender a estar en paz, pero estar en paz es primero contigo. Aprende a estar en paz contigo primero, acepta, conócete para que puedas aceptarte, porque es que no puedes aceptar lo que no conoces. Y entonces cuando te conoces, te aceptas, ya todo viene como un despliegue de adentro hacia afuera. Y vuelvo a citar en el Kybalion que eso se le llama el principio de correspondencia, que es como es arriba, es abajo. O sea, todo lo que es adentro también es afuera. Claro, todo lo proyectamos y lo atraemos. Exactamente. De manera inconsciente. O sea, ahora no es que la culpa es que yo estoy trayendo esta situación. No, simplemente todas las situaciones nos puede pasar, pero es la manera o la percepción que tú ves esa situación. Son dos cosas diferentes. Y algo que me gustó de la aceptología, cuando decía eso, cuando estás saturado del sufrimiento, cuando ya tú dices como que, bueno, ¿de qué me sirve tanto quejarme o lamentarme por tal situación? Y era el punto de que estaba comentando Nay al principio del podcast, de que cuando tú comienzas a cuestionarte a ti mismo tus propios pensamientos, decir, bueno, ¿yo por qué reacciono ante tal cosa así? ¿O por qué esta situación? ¿Y por qué siempre me estoy quejando y no busco la solución de esta situación? Entonces ahí cuando tú comienzas a cuestionarte a ti mismo, porque siempre tendemos a cuestionar lo externo, lo de afuera. Pero es muy revolucionario cuando comienzas a hacerlo desde adentro hacia afuera. Comienzas a cuestionarte de manera amable, amorosa a ti mismo, para que tú también esa amabilidad y ese amor lo puedas proyectar hacia lo que está fuera de ti. Entonces, esa parte de la saturación del sufrimiento me gustó y me identifiqué mucho con eso, porque yo no voy a decir que me la pasaba quejando, pero obviamente todos tendemos a la queja, a la molestia, al decir, ay, bueno, en mi caso, pues como yo vivía desde hace mucho tiempo con mis papás y ahora ya soy una persona independiente, totalmente independiente, un ser ocupacional independiente, ya no semi-independiente. Con gustos bien de mente. Lema de una terapeuta ocupacional. Bueno, puedo comprender un poco más cierta situación, porque cuando estamos en un estado o un ambiente de confort, es muy difícil movernos, porque dices, bueno, estoy aquí cómodo, estoy feliz, no me tengo por qué la situación incomodar. Bueno, sí, me incomoda ciertas cosas del ambiente, pues viviendo con mis padres, pero aún así, bueno, lo acepto. Pero cuando salgo de mi ambiente de confort a uno nuevo, ya me toca vivir ciertas experiencias, y es cuando hablamos de aplicar ese método científico. Comienza a comprobar lo que estás leyendo, lo que has venido viviendo, bueno, no viviendo como tal en ese momento, sino la teoría a la práctica. Bueno, ahora sí vas a practicar todos esos conocimientos a nivel intelectual, lo vas a hacer ahora con la sabiduría. O sea, ahora sí te vas a ver qué es lo que tanto andas hablando. Entonces, cuando comenzamos esa transformación, nos ayuda a liberarnos, nos ayuda a transformarnos y a comprendernos mucho mejor y a los demás. Entonces ha sido un proceso muy lindo. Bueno, la verdad, y complementando lo que dice Laura, es que les queremos compartir a todos nuestros oyentes que el ego suele ser engañoso. Él se alimenta de la ignorancia, siempre. El ego nos muestra realmente, no nos muestra quiénes somos. Por eso no debemos creerle. No debemos creerle para nada a nuestro ego. Siempre debemos cuestionarlo, preguntarte. Y hay algo muy importante en la aceptología, es como dice, o sea, aceptar
no es resignarse, no es justificar, sino es reconocer, identificar qué es lo que a veces uno debe preguntarse, qué es lo que yo no estoy aceptando. Esto me está generando malestar, pero no me muevo de ahí. ¿Qué es lo que yo no estoy aceptando? Y también, como decía Laura, cuando nosotros estamos saturados de algo, nuestra mente es capaz de abrirse a algo nuevo. Es como, o sea, ese desconocimiento nos permite buscar más allá. Y bueno, hay algo muy importante también, que es el hecho de la práctica. Lleven toda la práctica, cuestiónense sus creencias, no se crean todo lo que piensan. O sea, nosotros venimos de sistemas de creencias reforzados por miles de generaciones. Tu creencia no es la que tú tienes. Muchas de tus creencias ni hacen parte de ti, hacen parte de un linaje familiar, de la situación económica del país, de una familia que fue golpeada. O sea, las creencias vienen de tantos lados. Por eso es que dicen que al final todo es una mentira. Hay un autor que ya lo hemos mencionado antes, que se llama Peter Ouspensky, y él hablaba de que todo es una mentira. Y yo un día me senté a pensar, todo es una mentira, todo es una mentira. Lo apliqué en mí. Y yo decía, antes yo era una persona que yo decía, no, yo no puedo vivir tal cosa porque yo sé que va a reaccionar mal. Y fíjate que yo, la vida me ponía de frente, vivir esa situación, y nunca reaccioné de la manera como creí, porque según yo me conocía, y no es realmente así. Por eso es que dice, todo es una mentira, y es real. Es real porque así me he sentido en muchas situaciones de mi vida, y por eso ahora utilizo el término, gracias a ese autor, en el estado que estoy actualmente. No puedo decir ni quién era ni quién seré, sino en el estado en el que estoy actualmente, cómo puedo reaccionar. Puede que lo sepa, puede que no lo sepa, porque de pronto en un estado anterior reaccioné frente a una situación X de una manera Y, pero en esta situación que estoy, como mi estado está cambiando de manera constante, puede que sea Y, Z, M, R, eso no lo sé. Entonces, la invitación es para eso. Y algo muy importante, se los digo de manera general, para todas las personas que sean practicantes, creyentes, no creyentes o no practicantes, todo lo que aprendan en su vida, háganlo de manera humilde, reciban el conocimiento de manera humilde y compártanlo de manera humilde. Cuando escuchen, háganlo de manera humilde y pregúntense, yo soy una persona que yo escucho de manera humilde, soy una persona que hablo de manera humilde, porque esas cosas también son determinantes a veces para abrir o cerrar ciertas cosas, más allá de lo que en el otro, en mí mismo, como yo mismo me cierro. Entonces, de verdad, agradecerles por habernos acompañado en este episodio tan lindo. Vamos a seguir como revisando nuevas cosas y pues ahí recomendándole. Bueno, hoy les recomendé un cantante muy muy bueno y tiene una historia muy linda para que lo quieran revisar. Y ustedes también, si nos quieren hacer sugerencias, recomendaciones, pues siempre, nosotras siempre, Laura siempre los invita. Yo nunca los invito, pero bueno, ya los estoy invitando, por favor. Bueno, entonces para concluir con el episodio del día de hoy, entonces queda la invitación de cuestionar tus creencias. Entonces, una de las cosas también importantes para hacer todo este proceso y cambio de transformarnos, porque siempre estamos en un proceso, es estar motivados con cuestionar las creencias condicionadas por la sociedad y por la que nosotros mismos nos hemos implantado. Entonces, muchas gracias. Ya saben, escríbanos cuáles son esas creencias que se han estado cuestionando de ustedes mismos en la cajita de ahí abajo, y les mandamos un abrazo. Gracias. Síganos en nuestras redes. Sí, síganos y pronto estaremos en YouTube. Y interactúen con nosotros también por ahí. Gracias, les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, antes de despedirme, yo no sé quién nos está escuchando en Australia, pero le mando un saludo a él o a ella que esté en Australia. A ella. Gracias. Chao.